Bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Aquí estamos con ustedes, parte de su equipo, Hermógenes Casado, Francisco Canaguate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Un placer compartir contigo, Juanita, y con Francisco, para nuestros televidentes, toda esta hora que da inicio y que nos invita a abordar temas de interés para el país y para el entorno. Qué bueno que en esta cumbre, déjame llamarle cumbre, convención del Fondo Monetario Banco Mundial con los 191 países miembros, qué bueno que se está abordando temas tendentes a la mejoría de los países subdesarrollados. Tú sabes que el temor, los movimientos, las acciones de los países subdesarrollados en aquellos tiempos eran anti-Fondo Monetario Internacional, anti-organismos internacionales, por el hecho de que decía que lo que vienen es a cobrar su dinero a base de ponerle impuesto, aunque usted pase hambre, pero mi dinero es mi dinero. Entonces, en esta guerra comercial, como tú decías, Juanita, fuera de cámaras, en esta guerra comercial, el Fondo Monetario Internacional lo ha tomado como tema central del debate. Y qué bonitas las palabras y qué responsables las palabras de la directora del Fondo Monetario Internacional. Dentro de sus declaraciones ella dice: es hora de completar la unión bancaria del mercado único y la unión del mercado de capitales, eliminando las barreras internas al comercio intracomunitario. Y termina con una expresión tajante: háganlo. Francisco, bienvenido. Hola, Hermógenes. Hola, Juanita. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio una vez más. Realmente hay un mensaje claro, tradicional, que es buscar la unidad en la diversidad. Esa unidad que plantea el Fondo Monetario Internacional es en la diversidad y en el concierto de las naciones. Evidentemente que hay acercamiento, hay colaboración y debe haber armonía, pero ante todo hay competencia. Así mismo es, pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la bandera que están izando es la del libre mercado, apertura de mercado, que en un idioma económico moderno se llama neoliberalismo. Entonces, como están izando esa bandera, indica, y señalan la economía más grande del mundo, indica que en el otro lado se está bajando esa bandera cuando se establecen aranceles nunca vistos y nunca pensados. Sí, y ahí con relación al Fondo Monetario Internacional, que tendremos la ocasión esa de desarrollarlo un poquito más, también el hecho y las declaraciones de cómo esto que está sucediendo no le hace bien a los negocios ni a las inversiones, que para nadie esto es un secreto, que hay que ponerse de acuerdo, hay que tratar de, ¿verdad?, superar todas estas diferencias, justamente porque a toda la economía esto le crea una situación muy incómoda. Aquí los empresarios, cuando uno los escucha, pues oye que esto es definitivamente un tema de preocupación. Nosotros volvemos luego de la pausa. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Para la República Dominicana es una honra no solamente ser copartícipe de este foro internacional del Fondo Monetario Internacional que se celebra en Washington junto al Banco Mundial, y también las grandes calificadoras de riesgo. No solamente es una honra, sino que lo pone en una posición cimera cuando hay declaraciones directas respecto al comportamiento de la economía de la República Dominicana. El gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés, se trasladó allí con su equipo técnico y, acorde a sus declaraciones, presentó a República Dominicana como la de mayor avance de la región en cuanto a crecimiento económico, control de la inflación y el control cambiario. Comenzamos a entender el comportamiento de la tasa cambiaria, comenzamos a comprender el porqué, la aceleración en el desmonte, que quiere decir en la revalorización del peso dominicano. Hubo una oportunidad, y justo cuando el Fondo Monetario visitaba República Dominicana hace más de un mes, la tasa cambiaria se disparó sobre el 63 por 1. Y entonces decíamos en balance financiero, déjenlos que se vayan, porque entendíamos que el Fondo Monetario Internacional, entre sus políticas, sus recomendaciones, ha sido enfático en decir, dejen flotar el peso dominicano, déjenlo irse al libre factor económico de la oferta y la demanda. Entonces, quizá se complace en ese aspecto, pero revalorizando el peso, ahora tomamos otro protagonismo adicional, fortaleciendo nuestra moneda, debilitando el valor del dólar, en un momento en que eso es lo que busca el presidente de Estados Unidos, Francisco. Recuerda que en aquel momento, cuando se hacía el comentario en balance financiero, insistíamos en que no debía buscarse mecanismo de atesoramiento, porque podía generarle pérdida a la especulación cambiaria, sí, y que un factor probablemente determinante de esa alza no era solo complacer al fondo, sino atender la demanda que hace la inversión extranjera para repatriación de dividendos en este periodo del año, que son los cierres el 31 de diciembre, y ya en abril han cumplido con sus obligaciones fiscales, y dentro de ese contexto los beneficios libres son remesados con libre convertibilidad a la casa matriz. Parece que algo de eso había, porque incluso el gobernador del Banco Central dijo que era estacionario, y lo único estacionario que se repite cada año es precisamente ese vencimiento de plazo. También él habló de las reposiciones de inventario,
Sí, también. Pero en eso, aquel momento estoy hablando. sí, pero eso Pero ya eso es tan cíclico acá, ¿no? No, y la reposición de inventario viene en los primeros meses, no en el cuarto mes del año. Sí. O sea, la venta extraordinaria de noviembre y diciembre se reponen en enero, febrero. Y eso es válido para productos de consumo masivo, como para productos de la casa, línea de electrodomésticos, vehículos de motor, etcétera, etcétera. Pero yo no sé por qué quiero, como Juanita va a hablar, quiero traer quitarle la toga y el birrete y traer a la ama de casa al programa. Porque yo no sé si todavía esas compras masivas por el pago, por la quincena, porque pagaron el 15 y el 30, esas compras masivas de los supermercados son reales. Y estoy hablando del advenimiento del dinero plástico. Si tú necesitas un abastecimiento, pues tú difieres usando la tarjeta de crédito, difiere el uso del dinero, difiere el momento del pago. Entonces, si todavía la ama de casa está esperando ese crédito en su cuenta o ese cheque que le pagan o ese sobre de pago para entonces acudir a hacer la compra. Y digo esto por lo de los desabastos de noviembre, de diciembre y la política que mantienen algunas cadenas de comercio de hacer campaña agresiva, publicidad agresiva en periodos de pago. Bueno, yo no puedo responder esas preguntas, pero sí puedo decir que cuando uno va a los supermercados, próximo el fin de semana, próximo al día 15 o próximo al día 30, siempre hay un poquito más de participación de personas, ¿verdad? O sea que quizás aún con las tarjetas de crédito hay algo ahí de los 15 y los 30 que todavía se mantiene. El Fondo Monetario Internacional también, como parte de sus, vamos a decir, de sus declaraciones, hablaba de cómo todas las economías, ¿verdad? Todo ese crecimiento económico que en principio se había previsto unos porcentajes, pues esas previsiones en vista de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, pues han disminuido. Como tú decías, Hermógenes, todavía la República Dominicana sale relativamente bien porque baja la previsión, pero un 4%, que cuando se compara con otros países de la región, solo hay Argentina, que está por encima en cuanto a crecimiento. 4.5. Hay otros países que están, ¿verdad?, mucho más afectados. Dentro de esta situación tan convulsa, tan complicada, pues un 4% todavía parece una buena noticia para la economía dominicana, aunque sí entiendo que hay que, porque muchas personas quizás nos escuchan y dicen, ¿cómo así un 4%? Porque no lo están mirando, porque los sectores en su crecimiento están muy disímiles. Y pienso mucho en el sector de la construcción, cuando han salido las estadísticas oficiales que dice que en los primeros meses del año ha decrecido, o sea, ha disminuido la actividad económica en más de un 7%. Entonces, obviamente, el que esté en el sector de la construcción siente que no ve ese crecimiento que viene, todo lo contrario. Entonces, sí hay algunos sectores de la economía que se verán mucho más afectados, independientemente de ese promedio, vamos a decir, que se espera para la economía. Y digo que se espera porque así como se disminuyó ahora, las previsiones son eso, previsiones, o sea, pueden haber elementos que cambien y que obviamente pues influyan e incluso pues vengan a disminuir ese crecimiento esperado. Y yendo al consumo, hay que distinguir entre el consumo ordinario, regular, a todo lo largo de cada año, con el consumo festivo, masivo, donde se desborda el consumo. Por eso es que hablamos de noviembre y diciembre,
por fechas ya extraordinarias que se han dado y básicamente por la fiesta de Navidad y Año Nuevo, que se desborda culturalmente la sociedad dominicana y otras sociedades del continente, digamos, extrapolando lo que son los factores de consumo ordinarios habituales. Todo el mundo quiere fiesta, el que no toma en esa época toma, el que no ha estrenado durante el año una pieza de vestir trata de estrenarla y así sucesivamente se va de rumba, de fiesta en fiesta, y cada uno de esos componentes son consumo adicional, que son los que traen ese desabastecimiento que requiere de fuerte demanda de recursos para abastecer de nuevo los mercados. Sí, pero Francisco, Juanita, lo que hacemos opinión pública, en este caso balance financiero, tenemos que cuidar mucho. No estoy diciendo que hemos descuidado algo, estoy siendo simplemente preventivo. Cuidar mucho el momentum que cada uno está viviendo. Porque, y estamos hablando de esto del dinero plástico y quizás estemos hablando de estatus sin querer. Porque yo recuerdo aquellos años cuando te pagaban tu quincena en un sobrecito, en un sobre. Entonces en el sobre tú comenzabas a escribir transporte o gasolina, tanto. Supermercado, tanto. El cumpleaños de Juanita, tanto. Mamá y papá, tanto. Me queda un 20%, que ese 20% lo voy a llevar a la asociación, yo no sé qué, de ahorro y préstamos. Entonces, esa época versus cuánto es, toma la tarjeta y cuando uno paga con la tarjeta, ni siquiera valora el precio porque no está desembolsando, no está contando billetes. Entonces es bueno retrotraernos a aquella época y que todavía pudiera existir personas que estén en ese estatus. Y voy a ser un poquito más indecente por ser amplio en la expresión. He visto en los cajeros personas que coleccionan tarjetas de la nómina, entonces meten una y sacan el efectivo. Déjame dejarle 500 pesos a la cuenta, déjame dejarle 300 a esta. Y son personas que van limitados a hacer su compra y limitados por ese dinero que ahora está en un cajero, pero que antes estaba en un sobrecito, Juanita. ¿Nunca lo viste? No, definitivamente no conocí el tiempo de sobrecitos. Entiendo sí que hay muchas situaciones distintas y que a veces uno habla desde su realidad y que eso es importante saber que hay muchas realidades distintas. A veces las mismas tarjetas son los prestamistas, ¿verdad?, que la tienen y que van sacando. O sea, uno ha visto ya muchas cosas. Como te digo, sí entiendo que hay una gran parte de la población que los 15 y los 30 siguen pues con esa actividad, pero como dice don Francisco, entiendo que aquí históricamente, y eso no ha cambiado, noviembre, porque antes era verdad más diciembre, pero ya noviembre, con las tarjetas de crédito justamente y contando con el doble que viene en diciembre, pues ya que con el Black Friday, que se ha extendido en esos últimos 2 meses del año y pues las personas, vamos a decir, sueltan un poquito más o el lápiz para escribir en el sobrecito
la tarjeta de crédito es un poquito más, los gastos son mucho mayores. Ciertamente hay muchas cosas que pueden influir en la economía, hay muchas realidades, y con eso que tú decías de ser cuidadoso, por eso también hacía la salvedad, porque cuando nosotros estamos hablando así en términos generales del 4% de crecimiento, muchos de los que nos miran pueden decir, pero yo no veo que estemos creciendo. Entonces, por eso decía, depende también en qué sector usted se desenvuelva, y entonces es importante, pero definitivamente muchas veces nosotros lo que vamos a hacer es ese análisis general independientemente de las situaciones particulares que se puedan presentar. Así mismo es. Se debe a las buenas relaciones que ha establecido el presidente de la República, Luis Abinader, con Estados Unidos. Hay un maridaje, se entiende que hay un maridaje. De los pocos países que ha visitado Marco Rubio, pues está República Dominicana, y muy a priori, quizás a las 2 semanas de estos 100 días que ya tiene el gobierno de Estados Unidos. ¿Se debe a ese maridaje o se debe a que realmente la industria agrícola y la industria en sentido general en República Dominicana está acusando avances? Hace alrededor de un mes se anunció la exportación de uvas desde República Dominicana hacia Estados Unidos. Ahora se anuncia la exportación de carne de res. Yo tengo un sentido de culpa porque no sé cuándo fue la última vez que mis 2 compañeros que están sentados ahí y usted que está en su televisor dijeron, no, tiene que ser Angus. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Aquí estamos en su segmento Gestión Empresarial. Y al empresariado decíamos que toda esta situación internacional convulsa pues obviamente afecta a la República Dominicana. Estos aranceles del 10% que Estados Unidos pues anunció, y no solamente anunció, ¿verdad?, aplica, es algo de preocupación para el empresariado. Y el CONEP
diferentes asociaciones también empresariales se han pronunciado en el sentido de que esperan que se reconsidere, y Mógenes nos hablaba de las buenas relaciones que ha tenido nuestro país con los Estados Unidos, y que pues hay esa expectativa de si pudiese reconsiderarse esa decisión de los aranceles. Así es. Es una doble noticia, ¿no? O una coincidencia el hecho de que nosotros estemos iniciándonos o reiniciándonos en el caso de las carnes, iniciándonos en el caso de las uvas, a exportar hacia Estados Unidos en el momento en que justamente Estados Unidos está penalizando el paso de mercancía por las aduanas, por los puertos. Entonces, se anunció esta semana, se ha abierto una ventana y una mesa de negociación sobre el 10% de los aranceles puestos a República Dominicana, el más bajo que ha puesto Estados Unidos, porque yo no quiero decir Trump, pero es Trump, no es Estados Unidos, porque precisamente él tiene fichas encontradas, no solamente en el área económica, sino también social, porque la medición de la popularidad, yo no voté por él, del presidente Donald Trump en este momento, a los 100 días, es de un 45%. Si se compara con otros países como República Dominicana, el presidente de la República Dominicana está valorado sobre el 60%, el 50 y tanto, el 60 y tanto. Esa es la oscilación entre medición y medición. Entonces, interesante de que esta mesa se haya aperturado, esta mesa de negociación. Interesante que se luche por tasa cero. Ya el presidente Trump dijo, se va a revisar todo, pero nunca será la eliminación total. Nunca lo habrá. Ahora bien, me preguntaba alguien ahí abajo, un abogado amigo de parte del staff de productores acá de Teleradio América, me decía, ¿y cómo nos impacta? ¿Qué vamos a hacer con los aranceles? Yo decía, doctor, es simplemente una medida inflacionaria. Tú estás comprando un 10% por encima, que es un costo que va a recibir un margen de comercialización y se va a convertir en un aumento de precio, Francisco. Siempre hay que ubicarse el origen de la mercancía y el destino. Recordemos que cuando se habla del arancel, no es para lo que estamos importando, sino lo que estamos exportando. De ahí que Adoespo haya reclamado que eso les resta competitividad. Entonces nosotros hemos visto dos cosas. Primero, la apertura de los 90 días de suspensión de la aplicación es un buen augurio de que en el compás de espera de la conversación pueda haber argumentos convincentes. Pero además de eso, a nivel interno, nosotros debíamos como nación, porque el arancel de los Estados Unidos no lo controlamos, pero sí podemos controlar las variables internas de la economía dominicana. Entonces, lo que pudiéramos ir explorando, cuáles costos se pueden reducir para que esa producción impactada por el arancel en el exterior no reduzca el margen de competitividad y de rentabilidad. Quiere decir que ese es un componente. Ahora está el producto que importa la República Dominicana. Exacto. Si viene de una producción directa de los Estados Unidos, no debía estar afectada por ese arancel. Pero si hay una triangulación, que son productos terminados que Estados Unidos compra y vienen desde Estados Unidos para acá, entonces nos impactaría también a nosotros como importadores. O si importamos dentro de esa triangulación de un tercer país que ha tenido componente de materia prima o de insumos de fabricación norteamericana, ya vendría con una carga también. Entonces ahí se analiza la confiabilidad de los proveedores, la cercanía de los mercados,
la calidad de los productos y la ventaja comparativa de los precios. Quiere decir que pudiera reorganizarse el comercio mundial, donde un proveedor hoy que no está directamente vinculado con nosotros se convierta en un proveedor nuevo para nosotros. Justamente eso de la reorganización del comercio, hay en todas esas situaciones así un poco, sean de crisis, sean de guerra comercial, de medidas, siempre uno se pregunta, y ahí está la recomendación que se dice, no se pueden tener todos los huevos en la misma canasta, porque si nos caemos con la canasta y todos los huevos están ahí, pues tenemos problemas. Pero si tenemos varias canastas, ¿verdad? Pues esos riesgos los dividimos un poco. Entonces, recuerdo con esta situación, cuando las exportaciones a Haití sufrieron, digamos, efectos inmediatos, y que decíamos, bueno, vamos a ver nuevos mercados. Claro, Estados Unidos es importantísimo para nosotros, pero al mismo tiempo, en pro de ver en otras canastas, de poder poner, ¿verdad?, esos huevos, pues cuáles otros mercados. Es el tiempo también de explorar, y no solamente República Dominicana, lo están haciendo muchos otros países. ¿Qué podemos hacer diferente? Yo sé que muchos dirán, bueno, pues ya lo dice muy fácil. No es decirlo fácil, sabemos que es complicado muchas veces, pero yo creo mucho en la capacidad de resiliencia, esa capacidad que tiene el dominicano de buscar alternativas, de buscar otros métodos, de ver un poco fuera del cuadrado, y entonces buscar qué podemos hacer diferente, porque ciertamente puede ser incluso cómo yo puedo vender a nivel local lo que estoy vendiendo, o hacer algún tipo de ajuste, a qué otros mercados puedo acceder. Todas esas cosas son preguntas que no solamente vamos a decir concentrarnos en, bueno, vamos, para que no tengamos el arancel, también es bueno pues diversificar para evitar ese riesgo en mercados muy concentrados. Los acuerdos de libre comercio firmados ya, digamos, a principios de este siglo, son, en su estado ideal, son muy bonitos. Significa como si fuéramos una comunidad, donde lo que tú produces, no importa dónde fue, yo tengo acceso a él. Sin embargo, no solamente los acuerdos de libre comercio, sino cualquier medida, cualquier decisión, cualquier ley referente a cualquier ámbito, qué bonito fuera si la observáramos tal y como ha sido concebida. Esto es como el jaboncito al sancocho, ¿no? Porque sí que tenemos noticias de mercancía que es importada íntegramente por un país que tiene acuerdo de libre comercio con otro. Digamos que China puede traer a Costa Rica o a México por un acuerdo, pero que República Dominicana no tiene ningún acuerdo con México y o Costa Rica. Entonces la mercancía que llegó libre a México o a Costa Rica, que con quien tiene acuerdo es con México o con Costa Rica. Entonces, la mercancía que llegó allí, totalmente elaborada ya, terminada, le cambian el empaque y le ponen que fue fabricada en un país donde sí hay un acuerdo. Entonces, esa desviación es que lleva a que los países cumplidores se sacrifiquen y paguen las consecuencias de un pecado que no ha cometido. Bueno, ahí es un poquito más complicado, sí, definitivamente que hay formas o digamos desviaciones muchas veces con los tratados de acuerdo comercial, pero recordemos que tienen también medidas para evitar
que aquellos productos, o sea, hay reglas de origen para decir, mira, tiene que ser originario de tu país. Entonces, cada tratado tiene reglas distintas. Hay tratados que te dicen, bueno, es el código arancelario que me va a decir si realmente cambió. Tienes que realizar ciertas operaciones que no son sencillamente, ¿verdad?, cambiar de empaque. Entonces, siempre hay, para evitar ese tipo de desviación, el tratado debe, y un tratado bien hecho siempre va a tener, pues, medidas para garantizar que el que se beneficie del tratado es uno de los países realmente signatarios del... Quise ponerlo nada más como ejemplo, por eso dije cualquier otra ley, porque en la fiscalidad viene la discusión de la evasión y la elusión. Pero aquí son los tratados de acuerdos comerciales, sí, que estamos hablando de la... Pero digo que también se puede prestar a que una medida fiscal tenga un tratamiento, como dicen por ahí, por las cañadas de Arroyo Hondo, se le busque un bajadero. Sí. La situación internacional, y yo sé que estamos ya sobre el tiempo, la situación internacional aconseja a que proyectos como lo de residuos sólidos se aplacen. Sí, sí, y entonces vamos a hacer la pausa porque te voy a hablar de eso. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Me voy a controlar un poquito porque dije, déjame ir a la pausa para referirnos al caso de la contribución, porque es una ley de contribución a los residuos sólidos, una donación, es un aporte. No es una imposición, sí es una imposición, pero lo voy a aplazar para el mundo de los impuestos, que viene en breve, porque en este segmento de contaduría y finanzas es necesario sacarle un tiempecito al comportamiento de la tasa cambiaria. Esto con el permiso de los televidentes de ustedes, que no es que estamos votando el tema de los residuos sólidos, sino que esperar unos minutitos más. Y como decía la película de los westerns en aquella época, por unos $1 más. O por mis pistolas. Entonces, el último programa de balance financiero, nosotros anunciamos la venta del dólar a 61,51. Ya venía en desmonte. Ahora, de programa a programa, de Semana Santa acá, nosotros anunciamos una reducción en el precio de venta
en la tasa de referencia del Banco Central de 2 pesos con 32 centavos. Recuerda que cada semana decimos 11 centavos, 9, 4 y una exageración, 25 centavos. Aquí ha tenido una apreciación el peso dominicano de 2 pesos con 32 centavos según el Banco Central, para venderse de 61.51 a 59.19 al momento de producir este programa. Muchos quieren que le digan, seguimos, va a seguir bajando o se va a detener. Nosotros lo que decimos es, hay una estadística que se respeta, que dice que el peso dominicano se deprecia a una tasa de un 3% por año y que excepcionalmente en el último año cerrado se depreció un 5%. Entonces, si tú tomas como base la tasa cambiaria de diciembre, que fue de 60 pesos, casi 61, tú haces tu cálculo, tu proyección dice, si se dispara, si se deprecia un 3%, se lo aplico al 61, y si se deprecia un 5%, se lo aplica al 61 y obtienes el factor que estás buscando. Alguien decía en un programa que escuché, yo no sé quién decía, yo no hago proyecciones, porque le estaban hablando del comportamiento de la tasa cambiaria. Nosotros hacemos proyecciones, pero basado en hechos vividos, en evidencias reales, en acontecimientos que nos llevan a decir, bueno, pronosticamos que. Ahora siempre ponemos una coletilla que dice, bueno, esto si no hay un mosquillo, porque si tiembla la tierra, si tiembla la economía, Francisco. Sí, la tasa de cambio, su base es la estabilidad. Y los componentes, los fundamentos de generación de divisas están intactos. Y eso es importante tenerlo presente. Ahora, si se incrementa la demanda porque suben los precios internacionales y se mantiene la generación de divisas inalterable, entonces eso traería un desequilibrio que es para lo que el Banco Central y las reservas internacionales están ahí y están atentos. Dentro de ese contexto está el factor remesa, que parece contradictorio que lo que se presagia en Estados Unidos como una contracción siga incrementando el envío de remesas a la República Dominicana, lo cual afianza mucho más el criterio que hemos externado aquí, en el sentido de que no son dádivas, sino facturación de servicios de orden digital que se prestan desde la República Dominicana y que ingresan al país para pago de nómina y para pago de honorarios profesionales. Esto como que justifica más esa apreciación, porque si la situación del trabajador en los Estados Unidos es de contingencia y de menos fluidez de recursos, lo lógico sería que si las remesas vienen integradas completamente por esa ayuda, se reduzcan. Sin embargo, están en crecimiento. Así es. Es bueno completar el ciclo del comportamiento de la tasa cambiaria y no quedarnos nada más en la avenida Pedro Enrique Ureña, allá donde está el Banco Central. Subir un poquito donde están los bancos líderes. Por ejemplo, el Banco de Reserva, que tiene una preeminencia en la banca dominicana, maneja la cuenta, ¿cómo se llama la cuenta? 001, la cuenta República Dominicana, donde se depositan todos los recursos públicos. El peso dominicano se vende, según el Banco de Reservas, a 60 pesos con 25 centavos.
pero si veníamos de sobre el 63, bueno, implica una reducción considerable. Otros bancos publican también el 62.25, pero con una reducción de casi 2 pesos con relación a la última vez que estuvimos en el aire por acá en balance financiero. Quiere decir que la tendencia ha sido hacia la baja y debe buscar un punto de estabilidad, porque también, como hemos dicho en otras oportunidades, y que Francisco Canaguate ha sido enfático, están también los exportadores que tienen sus sentimientos arraigados en cuánto van a recuperar, cuántos pesos van a recuperar de esos dólares que le están pagando. Y la misma Dirección General de Aduanas, que se ve impactada cuando se reduce la tasa de cambio de manera significativa, la base para el cálculo de los impuestos de importación disminuye y por vía de consecuencia la recaudación también tiende a disminuir. Como también el segmento dice, y contaduría y finanzas, el Instituto de Contadores se prepara para celebrar la Semana del Contador en el mes de mayo y posterior, para julio, para mediados de julio, pues un seminario nacional con miras a la actualización profesional, con la participación de los actores de la economía dominicana. Y de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas fue electa una nueva contadora, iban 3. Se trata de la rectora Emma Polanco, una persona pública muy reputada y acompañada de un buen equipo, licenciado Tamares. Ahí está el nieto de don Lili y doña Ana Hop, el doctor Soto, miembro, y está Francisco Tamares, un gran amigo. Hay un equipo entre contadores y abogados que deben venir por los fueros de lo que es una Cámara de Cuentas funcional. Sí, que vengan por la armonía. Es lo Le básico. auguramos el mayor de los éxitos, pero como cuerpo colegiado tienen una responsabilidad y una oportunidad de presentarle al país una forma diferente. Así mismo es. Nosotros vamos a una pausa, pero muy breve, porque ahí entra Juanita Canaguate con el mundo de los impuestos. Quedó lo de residuos sólidos. Volvemos. Aquí estamos en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y siempre el mes de abril, ¿verdad? Es un mes bien complicado. Siempre tenemos nuestro pensamiento especial en estos días para los contadores. En esta semana me encontré con varios en diferentes eventos y la verdad que es un tiempo muy intenso para todos. En el que, bueno, solo le deseamos que llegue el 1 de mayo para que puedan estar un poquito más tranquilos. He sabido de firmas, de auditores, que han estado ofertando descuentos a sus clientes si cambian la fecha de cierre. Porque estamos hablando de que las empresas que cierran en diciembre, entonces deben presentar sus impuestos al 30 de abril, 120 días después. Totalmente, totalmente. También tenemos una fecha, vamos a decir límite, que con la facturación electrónica, que ya deberían... Pero antes de la facturación, junto con los comprobantes de pago, las autorizaciones de pago que emite la DGI, sale uno al final que se llama residuos sólidos. ¿Podemos hablar de los residuos sólidos? Adelante. No, el problema es... No el problema, el tema es, la situación es que como es una contribución, nosotros seguimos preguntando por qué tiene que ser pagado justo en el momento donde no tengo para autocontribuirme, donde tengo que restringirme yo como empresa porque tengo un fuerte pago de impuestos. No pudiera ser que esa contribución sea reducida y también diferida. Todo lo contrario, el proyecto de ley que se ha concebido es para un incremento significativo y por eso decíamos que el entorno internacional aconseja que se aplace ese elemento de costo interno, porque no es que sea injusto,
es que va a ser impactante conjuntamente con un arancel en el exterior y un incremento de un gravamen, aunque no se le pueda llamar impuesto, pero tampoco deja de serlo. Vamos a llamarle tributo nada más. Me llegó el espíritu de Fabio ahora, que no está presente en el programa, y voy a decir lo que aplazar el pago o la emisión de ese recibo de pago hasta que haya una rendición de cuentas. Bueno, no nos estamos refiriendo al que está vigente, sino al que se propone Pero incrementar. yo sí, pues me puse la ropa de Fabio. Hasta que haya una rendición de cuentas de todo lo que se ha pagado después de haberse activado esa ley que es del año 22, del año 20. Que se suspenda también. Sí, suspenderla hasta que haya una rendición de cuentas. Hay que ver qué dirían los ayuntamientos, que ya están contando con esos recursos. Por el momento está en la ley, ¿verdad? Está ese mecanismo ciertamente que es importante, incluso si pasa la reforma, pensarlo cuando se le diga al cliente, como tú decías, Hermógenes, cuánto tiene que pagar, porque eso es una contribución que se paga en base a los ingresos, no necesariamente, o no en base a los beneficios. Entonces, aunque no haya tenido beneficios, ¿verdad?, tiene unos ingresos que le van a decir de cuánto es esa contribución. Yo, con relación al proyecto y con relación al mismo proyecto de cómo la contribución por los residuos sólidos, me parece que hay una oportunidad ahí de mejora. Con relación, por ejemplo, a que solamente cuentan los ingresos y no cuenta en qué sector se desenvuelve. Una empresa que venda, por ejemplo, software, va a pagar lo mismo que una empresa, por ejemplo, que tenga que tenga sucursales, que tenga residuos, mucho más residuos que produzca. Entonces, eso es algo que quizá hay que considerar también. Sí. Y el hecho de las eléctricas, las generadoras y las refinerías que se encarguen de pagar, porque son los que hay que ver y ver también, por ejemplo, hay muchas empresas más multinacionales, conozco varios casos que implementan programas justamente para reducir esos residuos sólidos. Entonces, cuando una empresa, como también lo que queremos es motivar eso, porque si las empresas producen menos residuos, el Estado tiene que invertir mucho menos en ese tratamiento de residuos sólidos. Entonces, si queremos incentivar ese comportamiento, quizás pensar en un mecanismo o sencillamente decir, bueno, a las empresas que puedan demostrarme que tienen un programa eficiente para el tratamiento de residuos sólidos y que los reduzcan en tal cantidad, bueno, ya después ver específicamente en detalle, entonces yo le eliminaría esa contribución del 1%, porque si me estás contribuyendo para yo tratar tus residuos sólidos y tú o no estás produciendo mucho, porque eres, como digo, puede ser que tenga un ingreso muy alto, pero una empresa de software, por ejemplo. Me declaro neófito. Y estamos hablando de recaudaciones fiscales ahí. O sea, eso va al fisco. ¿Se puede utilizar esos fondos para corregir el puente Francisco de Rosario Sánchez? En principio eso es un concepto de parafiscalidad. Parafiscalidad. O sea, que ni siquiera llega a la fiscalidad. No, porque no ingresa como criterio tributario. Por eso me declaré neófito, porque lo estoy buscando en la cuenta República Dominicana y no lo encontré. Lo que pasa es que recordemos que los impuestos se pagan en general para todas esas necesidades que tiene el Estado. Se recauda y sencillamente en función de lo que el Estado necesite, pues lo va a utilizar. Pero cuando estamos hablando de una contribución para un fin específico, entonces deben estar utilizados en todo caso para el fin que estás contribuyendo, porque ahí dice es para el tratamiento de residuos sólidos. Luego hay siempre de si es el gobierno central, si son los gobiernos locales, de cómo los repartes, sí ahí puede haber incluso variaciones en el proyecto de ley. Se parece mucho al sello del núcleo profesionales. Sí.
que se utiliza ese mecanismo para asegurar el cobro, pero corresponden al gremio. Sí, al Instituto de Contadores le retienen un 5% por administración del sello, pero eso es operativo de la Dirección de Impuestos Internos, no que va a la cuenta de República Dominicana. Exactamente, por el servicio que le presta. Sí, la doctora se siente como un ave que le cortan las alas cuando dice, estamos en la fecha casi límite para la emisión de la facturación electrónica obligatoria para los grandes contribuyentes locales. Le cortaron la sal, quedan 2 minutos al programa. No, totalmente. Decir que, verdad, hasta el 15 de mayo, en principio, para esa implementación obligatoria, digo en principio por 2 razones. Una es que si la empresa solicita prórroga, al momento de producir balance financiero no ha habido una prórroga general, pero podría haber una prórroga general como a veces ocurre de la administración tributaria. Independientemente de prórroga, si se da, usted tiene que saber que tiene la obligación antes del 15, si usted es un grande contribuyente local o una mediana empresa, y puede revisar en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos que publicó toda esa lista de contribuyentes. Usted puede buscarse, si usted no está seguro cómo usted está clasificado, porque es una clasificación que hizo la DGI y la hizo en base a su estado en el momento en que se aprobó la ley de facturación electrónica, no en el momento, no al tiempo presente. Entonces, al final hay una lista donde usted puede sencillamente verificar qué tipo de contribuyente, o si es ese tipo de contribuyente que al 15 de mayo de este año, o sea, estamos hablando de unos cuantos días, vamos a decir, usted tiene también la posibilidad de manera, si usted entiende que no va a poderlo implementar antes de esa fecha, de solicitar una prórroga 15 días antes. Entonces, es algo que es bueno que lo vean. Si no ha visto lo de la facturación electrónica, tiene muchas ventajas y es bueno que pues nosotros hemos hablado mucho, ¿verdad?, de facturación electrónica aquí en el programa, pero si no está familiarizado, es bueno que tome unos minutitos y vaya a verificar en el portal de la DGI, y también ahí encontrará muchísima información útil que podrá pues guiarlo. La semana que viene nosotros tendremos la oportunidad, mediante la ayuda de Dios, de tener una nueva edición de Balance Financiero. Francisco, invitamos a los televidentes para la próxima semana. Así es, y también vamos a dejar pendiente una deuda. Explicar los contribuyentes grandes nacionales y grandes locales, porque estamos hablando indistintamente de esto, como si el público lo conociera a cabalidad, y hace falta explicarlo. Ahí está el detalle de un profesor. Nosotros nos retiramos por esta semana y los invitamos a seguir con el canal y siempre darse la vueltecita por Balance Financiero.